Hola, mi nombre es Melania Bernabeu de la Universidad de Alicante y a continuación vamos a mostrar la presentación con título Cambios en la comprensión del concepto de eje de simetría con el uso de georreflector en las primeras etapas educativas. Este estudio procede de un estudio más amplio, el cual se está llevando a cabo con el equipo de investigación por mi parte, Melania Bernabeu, por parte de Javier Monge y Ángela Bufor. Los tres somos miembros de la Universidad de Alicante y este proyecto procede del apoyo de CIGE 2023/197 de la Generalitat Valenciana. En lo que respecta a la geometría, desde edades tempranas, esta se basa únicamente en tareas de reconocer y nombrar algunas figuras y formas geométricas. Esto que produce que estemos limitando el desarrollo del pensamiento geométrico de los estudiantes más pequeñitos. En algunas ocasiones, rara vez, se trabajan algunos aspectos relacionados con la simetría. Y cuando se trabajan estos conceptos, estos suelen estar limitados a dibujar la otra mitad de una imagen de la mitad de una imagen que le proporcionamos o, por ejemplo, usar un espejo para poder reconstruir la otra mitad de la imagen que le hemos dado. Sin embargo, no se suele profundizar en este concepto geométrico y menos en el concepto clave de la simetría, que es el eje de simetría, el cual nos sirve para determinar si una figura es simétrica o no. Investigaciones previas han afirmado que este concepto de por sí es complejo de entender, de comprender por parte de los estudiantes, pero que, puesto a esta dificultad, sería recomendable abordarlo desde edades tempranas para así que los nenes, conforme vayan siendo más mayores, sean conscientes de lo que significa este concepto. Por ello, el objetivo de este estudio es examinar cómo un grupo de estudiantes de 4 años verifican y reconocen ejes de simetría y determinar qué cambios han habido con estos mismos estudiantes, pero en 5 años. En lo que respecta al apartado de metodología, los participantes de este estudio fueron 15 estudiantes que recibieron una instrucción diseñada adrede sobre unos conceptos geométricos y esta instrucción se pasó en 4 años con el grupo de 15 estudiantes y al año siguiente se volvió a realizar la misma instrucción con estos mismos 15 estudiantes, pero ahora con la edad de 5 años. Al finalizar la instrucción, los estudiantes se veían implícitos en una entrevista individual donde les realizamos diferentes tareas. En este estudio vamos a mostrar 2 de ellas, las cuales estaban enfocadas para abordar el concepto de simetría. Para realizar estas tareas usamos el georreflector como material manipulativo para resolver, justificar las tareas que les habíamos propuesto. ¿Qué es esto del georreflector? Bueno, pues el georreflector, como se muestra en las imágenes, es una superficie rectangular de un material que es metacrilato, translúcido, en el que se refleja, cuando colocamos el georreflector sobre una imagen, vemos el reflejo sobre este material de lo que hay una parte y podemos comprobar si esta parte coincide, este reflejo coincide con la otra mitad de la imagen que hemos colocado. Por ejemplo, como se puede ver en la primera imagen, en el árbol. Al colocar el georreflector en el medio del árbol, que sería donde está el eje de simetría, podemos comprobar si el reflejo de este coincide con la otra mitad del dibujo. También podemos verlo con el uso de algún segmento, como vemos en la segunda imagen, o con alguna construcción que hayamos hecho con piezas para ver cuál sería la simétrica. Uno de los usos de este material es para comprobar si una representación es simétrica o no, con lo cual decidimos usar este material manipulativo para poder abordar las 2 tareas que tenían que realizar en la entrevista individual. Con respecto al instrumento de recogida de datos, como he indicado anteriormente, son 2 tareas. La primera tarea consistía en verificar si las líneas marcadas en línea discontinua roja eran o no ejes de simetría. Entonces los estudiantes tenían que colocar el georreflector sobre estas líneas y comprobar si el reflejo coincidía con la otra mitad de la figura. Podemos ver que hay tanto líneas que son ejes de simetría, como en el caso de la A y la C, y líneas que no son ejes de simetría, como en el caso de la B y la D.
La segunda tarea, les mostramos estas dos figuras en las cuales no están marcados los ejes de simetría, pero los estudiantes debían de reconocer y ver cuántos ejes de simetría tenía cada una de estas figuras. En este caso, la primera tiene 2 ejes de simetría y la segunda tiene otros 2 ejes de simetría. Con respecto al análisis, se realizó en 2 fases. La primera fase para analizar la tarea 1 y la segunda fase para analizar la tarea 2. En lo que respecta a la tarea 1, lo que pudimos analizar es ver si los estudiantes habían verificado si la línea marcada en rojo era o no eje de simetría. Entonces colocábamos un sí, se habían reconocido esta línea como eje o como no eje. Podemos ver que hay marcado en naranja un no sí. Esto significa como que al principio el estudiante tuvo alguna dificultad, pero finalmente sí que reconoció que, por ejemplo, la figura B, la línea marcada, no era un eje de simetría. En la tarea 2, lo que analizamos fue contabilizar cuántos ejes de simetría habían encontrado los estudiantes. Aquí podemos ver ya alguna diferencia con respecto a la tarea 1. En infantil 4, cuando estuvieron en 4 añitos, podemos ver que muchos estudiantes, bueno, algunos estudiantes, aquí mostramos solo 3 ejemplos, no encontraban todos los ejes de simetría que tenían las figuras, los encontraban todos, que en este caso son 2, o no encontraban ninguno. En cambio, en 5 años ya podemos ver que sí que los estudiantes encontraban 2 ejes de simetría o que incluso comprobaban si habían más ejes de simetría, que esto es parte de los resultados que mostraremos a continuación. Con respecto a los resultados, hemos podido identificar que en 4 años hay diferencias según el tipo de tarea que realizaron. Por ejemplo, la tarea 1, que era de verificar si las líneas rojas eran o no ejes de simetría, por lo general la realizaron correctamente y justificaron si esas líneas correspondían con ejes de simetría o no. Por ejemplo, los lugares son iguales, dijo el estudiante 6, se refiere a que lo que ve a una parte de la figura y el reflejo corresponde, es decir, que las dos mitades son iguales. O la respuesta del estudiante 8, donde decía que no se junta la forma. Eso es porque puso el georreflector en una línea que no era eje de simetría y por lo tanto vio que lo que había una parte y lo que había la otra no coincidía, por lo tanto no se juntan. En la tarea 2, que era de reconocer el número de ejes de simetría, esta pudimos ver que los estudiantes tuvieron una mayor dificultad para resolverla, puesto que o no encontraban los ejes de simetría o reconocían menos ejes de simetría de los que tenían los polígonos presentados, en este caso 2 ejes de simetría. Respecto al uso del georreflector, pudimos ver que los estudiantes todavía no tenían un manejo fluido, no sabían dónde colocarlo exactamente, si a lo mejor no lo ponían exactamente sobre la línea discontinua roja, sino que lo desplazaban un poquito a un lado y entonces ya el reflejo no coincidía con la otra mitad. O no llegaban a comprender cómo se usa, es decir, no miraban a una parte del georreflector y a otra para ver que el reflejo coincidiera o no con la otra mitad de la figura. En cambio, en 5 años pudimos ver que la mayoría de los estudiantes resolvieron correctamente ambas tareas. No todos, la mayoría, ¿de acuerdo? Y aquí mostramos un protocolo que muestra cómo los estudiantes iban buscando los ejes de simetría, en este caso, que no estaban marcados en la figura. La investigadora le pregunta, ¿puedes decirme si tiene ejes de simetría con esto, refiriéndose al georreflector? El estudiante 7 va poniendo el georreflector en posiciones que no correspondían con el eje de simetría y entonces argumenta que donde estaba puesto no es un eje de simetría porque las líneas de aquí, señalando una parte de la figura, se pasan de largo. ¿A qué se refiere esto? Que el reflejo no coincide con la otra mitad de la figura. La investigadora a continuación le pregunta, vale, ¿puedes encontrar algún sitio donde coincidan las dos mitades? Es decir, coloca el georreflector en otro sitio para ver si hay algún eje de simetría. El estudiante sigue buscando y dice, ya, y encuentra el eje de simetría vertical, es decir, el que pasa de la parte superior a la parte inferior. La investigadora sigue preguntando, ¿esta figura tiene más ejes de simetría? Entonces el estudiante gira la ficha, es decir, gira la figura en esta posición, la pone como en posición vertical y encuentra el eje horizontal, es decir, el que va del lado más chato al otro lado más chato.
Además, con respecto al uso del georreflector en 5 años, pudimos ver que los estudiantes hicieron un uso más adecuado de este, más concienciado, ya que lo colocaron en diferentes posiciones para buscar más ejes de simetría. En este caso hemos incluido un vídeo donde se muestra cómo esta estudiante busca ejes de simetría y cuando ya ha encontrado todos los que tiene, sigue buscando en diferentes posiciones para verlo. La investigadora de la entrevista, en este caso fui yo, le pregunto a la estudiante que me busque los ejes de simetría de esa figura. Podemos ver que la estudiante primeramente coloca el georreflector de manera minuciosa, podemos ver el reflejo y ver que de verdad corresponde con la otra mitad. La investigadora le pregunta si hay más. La alumna sigue colocando el georreflector, gira la ficha y busca. Fijaros que tarda un poquito porque utiliza de manera correcta el georreflector para ponerlo justo en medio. Y la investigadora ahora pregunta si hay más. Entonces podemos ver cómo la estudiante va girando y comprobando a ver si hay en algún punto donde pueda coincidir una mitad con la otra. Y al final niega con la cabeza, es decir, ha comprobado a ver si hay más ejes de simetría, pero ha resuelto que no, que solo tenía esos dos ejes de simetría. Si podéis ver, el reflejo que se ve en el georreflector no coincide con la otra mitad de la figura. Como conclusiones de este estudio, podemos decir que los cambios que se han producido en 4 y en 5 años abordando la misma instrucción y realizando las mismas tareas en la entrevista, podemos concluir que introducir la simetría desde edades tempranas, como pueden ser 4 años, con un uso responsable y concienciado de materiales manipulativos como es el georreflector, ayuda a desarrollar el pensamiento geométrico de los estudiantes, que este será necesario para edades posteriores, tanto primaria y secundaria. Además, estos resultados nos llevan a pensar que es clave no realizar un tipo de tarea, como por ejemplo nombrar o reconocer figuras o formas geométricas, sino realizar diferentes tareas para poder abordar un concepto geométrico, en este caso la simetría. Y asimismo, no debemos subestimar las capacidades que tienen los estudiantes por muy corta edad que tengan, puesto que si adaptamos la instrucción a ellos, a sus capacidades, a sus necesidades y trabajamos progresivamente durante los siguientes años, podemos promover y promocionar este desarrollo del pensamiento geométrico. Muchas gracias por haber visualizado este vídeo y nos mantenemos a la espera de cualquier duda o sugerencia que nos puedan hacer en el debate de discusión.